Comenzamos esta ronda de noticias informándoles que el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares en todas las instituciones del país los días 22 y 23 de mayo con motivo de las elecciones legislativas y regionales del domingo 25 de mayo. En un comunicado, el organismo precisó que las actividades académicas se suspenderán a partir del jueves 22 de mayo. Sin embargo, el organismo no precisó si el retorno a clases será el 26 de mayo. Desde el 20 de mayo, algunas instituciones ya habían sido notificadas sobre el cese de las clases debido a la llegada del Plan República en los centros de votación. De acuerdo con un comunicado del Colegio La Concepción de Montalbán, en Caracas, las actividades se retomarán a partir del 27 de mayo. Alianza de Partidos Unión y Cambio afirmó este miércoles que hasta ahora cuentan con un 60% de los testigos necesarios para la elección regional del próximo 25 de mayo. Stalin González, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, afirmó que la oposición cuenta con poco más de 16.000 testigos para el proceso del próximo domingo. Hemos hablado con muchos de los testigos, evidentemente que hay miedo en muchos, pero con todo y eso hemos ido hablando con varios de ellos y se ha ido logrando poco a poco, paulatinamente, lograr el escenario del 100%. Como te dije hoy, tenemos 60% de los testigos cargados en el sistema. Son 27.738 mesas y hoy entre las dos tarjetas se han cargado más de 16.500 testigos, ¿no? Se sigue trabajando porque está el resto, lo que no se ha auditado. González afirmó que el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con su papel de informar a los ciudadanos acerca del proceso comicial. Sin embargo, indicó que el equipo técnico ha asistido a todas las auditorías previas. El CNE no cumplió con su papel de dar más información a los venezolanos sobre el proceso. La gente, en su mayoría, casi no sabía que había elecciones el 25. Evidentemente que con la campaña mucha más gente se va enterando. Nuestros técnicos, que no lo preguntaron y no lo dije al principio, pero nuestros técnicos participaron en cada una de las auditorías previas de la elección, como se han hecho en todos los últimos procesos, tanto del 21 como en el del 24. Todas esas auditorías se han hecho, ahí están las actas y los informes de toda la auditoría del sistema, de las máquinas de totalización, de las máquinas de votación, de todo el sistema. Asimismo, el dirigente reiteró que cada uno de los candidatos ha hecho un esfuerzo por visibilizar la campaña electoral y poder mostrar su oferta a los electores. Y en este mismo tema, en las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo, se elegirán por primera vez 16 cargos para el Esequibo, pese a la controversia internacional con Guyana. Conozcamos los detalles. Venezuela se prepara para unos comicios sin precedentes en los que se elegirán por primera vez autoridades para el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela. El proceso incluye la elección de un gobernador, 8 diputados y 7 legisladores regionales como parte de una estrategia que el gobierno de Nicolás Maduro defiende como un acto de soberanía nacional. Esta acción ocurre pese a los llamados de la Corte Internacional de Justicia y de la Comunidad del Caribe que instan a Venezuela a abstenerse de ejercer autoridad sobre una zona que no controla. El gobierno venezolano basa esta elección en el referendo de diciembre de 2023 que aprobó la creación del estado número 24 del país denominado Guayana Esequiba. En abril se promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de esta región que establece mecanismos de gobierno y defensa del territorio considerado por Caracas como usurpado por Guyana. La Organización de los Estados Americanos, OEA, calificó esta ley de fascista y alertó sobre la escalada de tensiones en la zona. Mientras tanto, el presidente guyanés Irfaan Ali prometió defender la soberanía de su país ante lo que considera una provocación. La votación se llevará a cabo en el estado Bolívar dentro de territorio venezolano, donde se han habilitado 12 centros electorales en 2 parroquias del municipio Sifontes. Unos 21.403 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales el 98,9% son venezolanos. La participación de esequibanos reales es limitada, dado que el sufragio no se efectuará dentro del territorio en disputa.
Por su parte, Guyana ha advertido que quienes participen o apoyen este proceso podrían enfrentar cargos por traición. Entre los candidatos figura el almirante Neil Villamizar, respaldado por el chavismo, quien propone convertir al Esequibo en una potencia económica. También compiten otros postulantes como el diplomático Julio César Pineda, el abogado Alexis Duarte y el sociólogo Héctor Milano. Esta elección se produce en un contexto de fuerte tensión diplomática y bajo el rechazo de la comunidad internacional. Familiares de 5 adolescentes presos en Venezuela pidieron desde la sede de UNICEF en Caracas que aboguen por su liberación. Familiares de 5 adolescentes detenidos en Venezuela en el contexto de la crisis posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024 se concentraron a las afueras de la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Caracas, para pedir a ese organismo que se abogue por la liberación de estos jóvenes. Francis Palencia, madre de un joven de 17 años que fue detenido, declaró lo siguiente. Nosotros aquí como representantes, no solamente estoy yo como madre, también hay 4 representantes más, de los cuales estamos acá pidiendo, exigiendo la liberación de nuestros hijos que son inocentes de todo lo que se les está imputando. Nuestros hijos no debieran de estar detrás de una celda, debieran de estar en clase, debieran de estar en un aula, debieran estar haciendo deporte. Valencia explicó que su hijo fue diagnosticado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, así como con tics motores, por lo que dijo que actualmente está bajo estrés. Por lo anterior le pidió a Maduro y al fiscal general Tarek William Saab que libere a todos los adolescentes detenidos. Milbey González, hermana de un adolescente de 17 años detenido, dijo lo siguiente. El día 8 de agosto invadieron nuestra casa arbitrariamente sin ninguna orden, amenazando a mi padre de 56 años de edad, donde él sufre de azúcar, sufre de la tensión, de las piernas, donde él no le entregaba a mi hermano, iba detenido él. Los familiares entregaron un documento a UNICEF en el que exponen los casos de los adolescentes detenidos, así como para solicitar su urgente intervención para garantizar la protección de sus derechos. Y el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela denunció el despojo por el oficialismo venezolano de terrenos en la zona rental norte en Plaza Venezuela, los cuales han sido propiedad de la Casa de Estudios desde hace más de 80 años. Aunque la toma de aproximadamente 10 hectáreas se remonta al gobierno de Hugo Chávez, la reciente denuncia de la Universidad Central de Venezuela surge debido a que en los últimos meses la alcaldía del municipio Libertador ha llevado a cabo la construcción de un terminal de autobuses en esos terrenos y la develación de una estatua en la plazoleta que conmemoran los 80 aniversarios del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. A juicio del Consejo Universitario, ambas acciones no pueden sino interpretarse como una voluntad permanente de despojar a la Universidad Central de Venezuela de bienes destinados a proveerla de recursos para su financiamiento. Y en Estados Unidos, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de ese país informó este miércoles sobre la eliminación de su lista de sancionados de los venezolanos Alejandro Fleming Cabrera, expresidente del Centro Nacional de Comercio Exterior y exministro de Comercio, y al abogado Leonardo González de Llán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela. A través de una publicación en su sitio web, la Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos notificó la eliminación de los venezolanos de la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. Uno de ellos es Alejandro Antonio Fleming Cabrera, ex viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien había sido sancionado en julio del año 2017, acusado de formar parte de una trama de corrupción que involucraba al Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, del cual fue presidente. El otro venezolano eliminado de la lista de la OFAD es Leonardo González de Llán, sancionado en enero del año 2019, quien se desempeñó como presidente del Banco Industrial de Venezuela, acusado presuntamente de formar parte de un esquema de corrupción diseñado para aprovecharse de las prácticas cambiarias del gobierno de Venezuela. También fue señalado por la OFAD de ser testaferro de importantes figuras militares y chavistas venezolanos, entre ellos Alejandro Andrade, durante su cargo como tesorero nacional. El comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros no indica el motivo por qué le fueron levantadas las sanciones a estos ciudadanos venezolanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que los venezolanos afectados por la revocatoria del estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, podrán optar por el proceso de asilo. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes donde abordó las consecuencias de la reciente decisión judicial sobre el TPS, Marco Rubio señaló que ahora las personas que se encontraban protegidos por esta figura migratoria podrán solicitar el proceso de asilo y asegura que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles. Aunque el secretario de Estado estadounidense destacó que la mayoría de los beneficiarios venezolanos no tienen antecedentes penales, advirtió que si 1,000 de ellos lo son, tendrían un gran problema. En este sentido, criticó cómo se implementó el programa bajo el mandato de Joe Biden, al señalar que se concedió el beneficio de manera amplia, sin realizar un control exhaustivo de los antecedentes de quienes lo recibieron. Esta declaración se produjo un día después de que el Tribunal Supremo respaldara el plan del presidente Donald Trump de cancelar el beneficio migratorio a unos 350,000 ciudadanos venezolanos. La decisión de revocar el TPS ha generado críticas entre defensores de migrantes, legisladores demócratas y miembros de la comunidad venezolana en Estados Unidos, quienes alertan sobre el peligro que enfrentan aquellos que sean enviados de regreso a Venezuela.